Padre nuestro Dios, que eres santo y misericordioso y que nos amas, te damos las gracias por permitirnos este día tan precioso para alabarte, para escuchar tu palabra por medio de la predicación de hoy. Hace 2000 años, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para morir en la cruz, para salvarnos de nuestro pecado. Él murió en la cruz derramando su sangre. A través de su sangre, nuestro pecado todo se ha perdonado eternamente. A través de la obra de nuestro Señor, tú nos diste la vida eterna y también para la esperanza para ir al cielo. A través de esta esperanza, con esta esperanza podemos vencer, superar y aguantar más las dificultades de este mundo. Pero muy lamentablemente hay muchas personas que aún no conocen tu gran amor, esta tan grande esperanza alrededor de nosotros. Por eso todos nosotros queremos predicar, difundir esta esperanza a ellos. Entre esas personas hay nuestros seres queridos, nuestra familia, parientes, conocidos y amigos. Salva a ellos con tu palabra, ten misericordia de ellos. Y también para salvarles, utiliza a cada uno de nosotros como buena herramienta del Evangelio para predicar tu palabra con más fuerza. Danos tu sabiduría, tu poder, para que podamos llevar a cabo esta gran obra para salvar a las personas. Entre nosotros hay algunos hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles, están en muchos problemas de salud, de economía, pero tú sabes sus situaciones mejor que nosotros. Por eso podemos contar contigo, podemos confiar en tu mano poderosa más y más. Dejamos saber tu santa voluntad para que podamos esperar en ti más y más. Cuando venga el Señor Jesucristo, ya no hay otra oportunidad para predicar tu palabra. Antes que venga el Señor, todos nosotros queremos predicar tu palabra con más fuerza. Nos llena nuestro corazón de tu poder, de tu sabiduría, para que podamos mostrar tu gran obra, tu gran poder a través de nosotros. Llena tu iglesia de tu gloria, para que se muestre tu gloria a la gente. A través de esta gloria, la gente puede buscar a ti, también puede escuchar, puede encontrar la verdad. Por eso te pedimos. Y hoy nos hemos reunido ante ti para aprender tu palabra. Por eso ábrenos el corazón, los oídos, para que podamos entender bien tu santa voluntad. Por eso te pedimos. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Amén. Para empezar, vamos a buscar un versículo de la Biblia. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 17 y 18. Hebreos 6, 17, con 17, 18. Sí. Voy a leerlos. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí se ha escrito las dos cosas que Dios no puede hacer. Primeramente, no puede mentir, ¿no? Y tampoco puede cambiar su juramento. De hecho, según la promesa de Dios, nosotros herederos de Dios. También, a través de estos versículos, podemos confiar más su promesa, su palabra, ¿no? Sí.
De hecho, como os he dicho antes, sí, la semana pasada es Semana Santa, ¿no? Santo jueves, santo viernes, santo domingo, hoy, ¿no? Sí. Hace aproximadamente, hace 2000 años, Jesús vino y murió, sí, el día viernes, ¿no? Sí. Y como el día de domingo, hoy, sí, hace 2000 años, Él resucitó, ¿no? De hecho, la resurrección de Jesús, sí, nos da muy gran esperanza, también nos hace recordar la promesa de Dios, ¿no? Cuando pensamos en la resurrección de Jesús, podemos alegrarnos, ¿sí o no? ¿No? Aunque tengamos muchas dificultades en este mundo, pero podemos sí, aguantar, superar las dificultades, pensando en la promesa, la resurrección del Señor. Y también hoy vamos a aprender sí, una cosa muy importante para nuestra vida de fe. Cómo deberíamos hacer como un cristiano verdadero. Hoy por la mañana yo he predicado sí, sobre las 7 palabras que Jesús dijo en el último momento en este mundo, ¿no? Sí, en la cruz, ¿no? ¿Os suena las 7 últimas palabras de Jesús? ¿No? Sí. Pero si alguien nos pregunta, cuando alguien pregunta, sí, no podemos responder como en orden. ¿Cuál es primero? ¿Cuál es el último? ¿Y qué significa tiene estas 7 palabras? ¿No? Por eso hoy vamos a aprender cada uno un poco detalladamente, ¿no? Y es también sí, el orden de estas 7 palabras muy importante. Por eso vamos a sí, aprender cada uno. ¿Cuál fue la primera palabra entre 7? ¿Saben? Eso es muy famoso, muy fácil. Sí, perdónalos porque lo que hacen, si no saben lo que hacen, ¿no? Entonces, ¿dónde está escrito? San Mateo capítulo 27. Primero vamos a ver, perdón, San Lucas capítulo 23 primero. San Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23, versículo 34. Sí. San Lucas, en el Nuevo Testamento, San Lucas. San Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esa es la primera palabra de Jesús, de 7, ¿no? Sí. Padre, perdónalos. De hecho, la Biblia, Jesús, sí, la Biblia nos da muy gran importancia sobre el perdón de pecado, ¿no? De hecho, cuando vemos la oración, el Padre nuestro, ¿no? Sale esta expresión, ¿no? Sí, perdónanos, sí, tanto como se perdona a otras personas. De hecho, la Biblia nos hace recordar la importancia de perdonar, ¿no? De hecho, para recibir el perdón de pecado, todo el mundo tiene que tener el mismo corazón al perdonar a otras personas, ¿no? Cuando vemos una parábola, esta parábola nos hace recordar la importancia de perdonar. Una vez, el apóstol Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces yo he de perdonar a uno que me peca? ¿No? Sí. Ustedes saben, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces yo tengo que perdonar a esa persona? Le preguntó Pedro a Jesús. Jesús, ¿qué respondió? Sí. 70 veces más 7, ¿no? Sí. El apóstol Pedro pensaba, yo podía perdonar a esa persona hasta 7 veces. Sí, yo puedo perdonar 7 veces. Él pensaba que era suficiente. 7 veces perdonar, eso sí es suficiente. Cuando yo le dijo,
cuando yo le digo a Jesús, entonces Jesús me elogiará, me alabará, ¿no? Con este pensamiento le preguntó a Jesús, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mis hermanos? ¿7 veces? Entonces, ¿qué respondió Jesús? 70 veces más 7. Ya vamos a buscar San Mateo, capítulo 18. San Mateo, capítulo 18. Versículo 21 y 22. Como os he dicho, para recibir el perdón de Dios, tenemos que tener este corazón, perdonar a otras personas. El que no tiene este corazón no puede recibir el perdón de pecado de Dios. Eso es muy importante. Por eso aquí está escrito una parábola para enseñarnos la importancia de perdonar a otros. Aquí versículo 21-22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Calculando, 60 veces 7. ¿Cuántas veces? 490. ¿Hay alguien que puede perdonar? Si hasta 490 veces a una persona. Sí. ¿Sí? ¿Puedes? Mi padre puede. Con nuestras fuerzas también. Sí. De hecho, es imposible, ¿no? Con nuestra propia fuerza no podemos perdonar a otra persona hasta 490, ni siquiera 7 veces, ¿sí o no? 7 veces eso es muy grande, sí, mucho, pero de hecho no podemos perdonar a unas personas hasta 7 veces. Imagínense, una persona me provoca, ¿no? Enojo, entonces tan fácilmente enojarnos. ¿Sí? Sale una palabra tan bonita, sí, muy fea, ¿no? Sí. Eso sí, según nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Pero, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué respondió Jesús? Hasta 70 veces 7, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede perdonar a una persona hasta tantas veces, ¿no? Para enseñarnos, Jesús usó una parábola. Aquí, versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Un siervo de un dueño, un noble. Este siervo debió 10,000 talentos. Entonces, comparando con euros, ¿cuánto vale? 10,000 talentos. Millones, sí, mucho, ¿no? Sí, eso correcto, mucho. ¿Cuánto vale un talento? ¿Saben ustedes? Hay que escribir eso. ¿Sí? Un talento vale 6,000 denarios. ¿Cuánto vale un denario? Un denario es un jornal. ¿Sí? Un salario de un día, comparando con euro, más o menos 50 euros o 100 euros más o menos, ¿no? Entonces, 6,000 denarios es un talento, ¿no? Para calcular un talento, 100 más o menos, 50 euros por 6,000, mucho, ¿no? Y 10,000 talentos por 10,000 denarios, incontable, sí. Mucho, ¿no es así? Ese siervo debía tantas cantidades de deuda. Por eso él no podía pagar. No podía pagar. Por eso, ¿qué dice aquí? Versículo 25. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer, e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Hay que venderle sí mismo. Su mujer, sus hijos, lo que tenía todo, aún así no puede pagar, ¿no? Esta deuda. Entonces, ¿a qué se refiere este siervo que tenía tanta cantidad de deuda? A nosotros mismos, ¿no? Nosotros tenemos deuda de pecado incontable, innumerable.
¿no? Con nuestra propia fuerza no podemos pagar ni uno. Por eso, después de ver, ¿sí?, a su siervo, su dueño se conmovió su corazón, ¿no? Versículo 27 dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Conmovió su corazón, ¿no? Sí. Sí, tuvo misericordia de él, su dueño. Por eso él soltó y le perdonó toda la deuda. ¿Cuántos? 10,000 talentos. ¿Sí? 10,000 talentos. Este dueño tan generoso, ¿no? ¿A quién se refiere este dueño? Nuestro Padre Celestial. Él tuvo misericordia de nosotros. Cuando miró a nosotros mismos, nuestro Padre se conmovió, ¿no?, su corazón. Por eso, Él pudo perdonar todo nuestro deuda, nuestro pecado, ¿sí o no? ¿No? Por eso, este siervo, ¿no?, tiene que pensar: mi dueño tan generoso me perdona toda la deuda. Entonces, él tenía que imitar a su dueño. Pero, ¿qué hizo él? Versículo 28 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Él tenía un siervo que debía, si tenía deuda, 100 denarios. Pero él no lo soltó, no lo perdonó. Tú tienes que pagarme, pegando, ¿sí?, arrastrando, ¿no?, arrestar, ¿no? Sí. Entonces, él no tenía ninguna generosidad hacia su siervo. De hecho, cuando pensamos en nuestra deuda y todo se ha soltado por la generosidad de nuestro Señor, entonces podemos perdonar a otras personas. ¿Sí o no? Sí. Éramos deudores de nuestro pecado. Éramos deudores de mucha deuda. Por eso tenemos que mostrar la misma generosidad a otras personas, a nuestros hermanos. ¿Sí o no? Cuando nos provoca la ira, enojo, en ese momento tenemos que pensar el mismo escenario. Yo era, como este siervo, un gran deudor, pero mi Padre Celestial me perdonó. Por eso yo también tengo que perdonar a otras personas. El apóstol Pedro tenía buen corazón. Yo estaba dispuesto a perdonar a otras personas hasta 7 veces. Pero no era suficiente, ¿no? Cuando pensamos en esta parábola, podemos hacer esto, ¿no? Todos nosotros tenemos que perdonar a otras personas, en especial a nuestra familia, a nuestros hermanos y hermanas, ¿no? Por eso, para recibir el perdón de nuestro pecado, de parte de Dios, primero tenemos que tener el mismo corazón, perdonar a otros. ¿Entendéis mi palabra? ¿No? Por eso perdónalos. ¿Sí? Perdón es una palabra muy hermosa, ¿no? Te perdono, hermano. ¿Sí? Tenemos que utilizar esta palabra más veces en nuestra vida de fe. Y volvamos a San Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23. Esta es la primera enseñanza de la primera palabra de las 7. Y otro, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Entonces, una persona sin saber lo que ha hecho,
contra Dios, entonces Dios le perdonará. ¿Qué os parece? Una persona sin saber nada, pero ha hecho algo malo contra Dios, entonces Dios lo perdonará. ¿Sí? ¿Sí? Eso es algo importante. Aunque no sabe, aunque no conoce lo que ha hecho él, pero tiene que saber, conocer una cosa importante. De hecho, Dios pasa por alto lo que hemos hecho antes de conocer a Jesucristo. Pero una cosa importante, tienen que saber, tienen que conocer quién es Jesús, ¿no? Aunque no saben, aunque no sabemos, pero tenemos que conocer a través de la crucifixión de Jesús. Entre los soldados romanos, un centurión lo conoció a Jesús, ¿sí o no? Después de ver su crucifixión, le confesó, ¿no? ¿Sí? Era hombre justo, hijo de Dios. Al principio él no sabía, no supo quién era Jesús, pero después él conoció a Jesús. Eso es importante. Si Dios pasa por alto lo que hemos hecho antes de ser salvo, pero todo el mundo tiene que ser salvo. Eso es importante. Ya, vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 13 y 14. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 13 nos explica, ¿no?, el estado anterior del apóstol Pablo antes de ser salvo, ¿no? Él era perseguidor a los cristianos. Siempre perseguía a los creyentes, a los salvos, ¿sí o no? Sin ser consciente quién era Jesús. Pero Dios, sí, le tomó por fiel. Por eso le usó como buen trabajador, ¿no? Pero imaginémonos, hasta el final, si no hubiera conocido al Señor, entonces, ¿Dios le habría perdonado? No. Aunque no sabía lo que hizo el apóstol Pablo hacia los cristianos, pero después de conocer a Jesús, sus errores anteriores se han borrado en la memoria de Dios. Pero él tenía que conocer a Jesús. ¿Entendéis mi palabra, no? Sí. Dios nos perdona cuando conocemos al Señor. Lo que hemos hecho sin ser consciente. Pero hasta el final no recibimos la salvación verdaderamente, entonces Dios no perdonará nuestro pecado, aunque hemos hecho sin ser consciente. Por eso la Biblia dice, conoceremos a Dios. Procuramos conocer a Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Los judíos, ellos tenían muy gran anhelo para adorar al Señor, para guardar las leyes, pero no teniendo conocimiento verdadero hacia Dios, por eso, ¿sí?, fue destruido, ¿sí o no? La Biblia nos enseña, tenemos que, si procuremos conocer a Dios. Porque Jesús oró de esta manera, perdónanos lo que hacen. ¿Sí? No saben lo que hacen, ¿no? Sí. A través de esta oración, Jesús tenía corazón para que sepan las personas sobre Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Vamos a buscar Hechos capítulo 17.
Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Hechos 17, versículo 30, 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Como versículo 30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ya no me importa lo que hacen ustedes, lo que hacéis vosotros, ¿no? Pero tienen que saber otra cosa. Ya se ha decidido el día de juicio a través de la resurrección de Jesús. Ya se ha difundido todo para todas las partes. Todo el mundo sabe. Todo el mundo dice, Jesús resucitó, ¿no? Como solamente un conocimiento puro, sin ver. Pero tenemos que saber por qué Jesús resucitó. Un día Él juzgará a todo el mundo. ¿Sí? Por eso tienen que saber, ¿no? La resurrección de Jesús. Por eso la primera palabra de las 7, perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Ellos tenían que saber qué hicieron hacia Jesús. El que conoció, el que reconoció quién es Jesús, entonces él puede ser salvo. Entre dos malhechores, ellos, quienes estaban colgándose al lado de Jesús. Entre dos, uno conoció a Jesús. Después de escuchar la oración de Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Entre dos tipos de la persona, uno de ellos pueden recibir la salvación a través de la crucifixión de Jesús. Al principio, dos malhechores se burlaban de Jesús, ¿no? Juntos, ¿no? Tú eres hijo de Dios, tú eres Mesías, bájate y bájanos. Se burlaron juntos, pero uno de ellos se arrepintió, reconoció su pecado y recibió la salvación. Aunque ellos no supieron, pero después de ver al rostro, el aspecto de Jesús, uno de ellos conoció al Señor, recibió la salvación. Por eso la segunda palabra es, vamos a buscar San Lucas capítulo 23. La segunda, San Lucas capítulo 23, versículo 42. ¿Me explico bien? ¿Sí? ¿Entendéis mi palabra? Sí, versículo 42 y 43. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es la segunda palabra de Jesús. Tú estarás hoy conmigo en el paraíso. ¿No? Muy maravilloso, ¿no? Sí. Entre dos malhechores, uno de ellos ha cambiado su destino muy maravillosamente, porque él reconoció su pecado, ¿no? Antes de esto, él reconoció el temor de Dios, porque la gente no se acerca a Dios solamente un motivo, no teme a Dios, pero la Biblia nos enseña, Dios es muy temeroso desde el principio para corregir nuestro mal pensamiento sobre Dios. Mucha gente piensa que Dios es bueno, Dios es amor,
Dios siempre favorable a nosotros. Pero la Biblia no lo dice. Dios es temeroso. Todo el mundo tiene que temer a Dios. Dos malhechores al principio no tenían ningún miedo a Dios. Pero uno se dio cuenta. Dios es temeroso. Por eso le reprochó a otro compañero, ¿no? Versículo 40 dice, respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Un malhechor, ¿no? Estaba a punto de morir, pero no tenía ningún miedo a Dios. Ese es el problema. Temer a Dios es algo muy bueno para nosotros. Todo el mundo tiene que temer a Dios. Dios es temeroso. Yo he visto una oración de otro creyente, o sea, algo, no sé, sí, para orar a Dios de esta manera. Diosito, Diosito, mi Diosito. Dios es Diosito. No es así. Dios es grande. Dios es temeroso. Pero según su pensamiento, según su mente, disminuyó mucho. Como osito, ¿no? Como accesorio. Piensa Dios de esta manera. Pero hay que cambiar. Dios es temeroso. El que no tiene temer a Dios no puede respetar a Dios verdaderamente. Este malhechor no tenía ningún miedo a Dios. Por eso, hasta el final, se burló de Jesús, de Dios. ¿No es así? Pero otro malhechor que recibió la salvación, sí temió a Dios y se arrepintió, ¿no? Es algo importante. El temor de Dios nos hace arrepentirnos, ¿sí o no? ¿No? Cuando reconocemos quién es Dios, cuando reconocemos nuestro pecado verdaderamente, entonces podemos tener miedo a Dios. Y este miedo nos lleva al Evangelio. Y después de escuchar el Evangelio, podemos recibir la salvación. Por eso el seminario, ¿no? Nosotros, como este orden, ¿sí? predicamos, ¿no? ¿Sí? Enseña quién es Dios. Y luego, ¿cuál situación estamos ante Dios? Y luego escuchamos el Evangelio verdadero. Él escuchó el Evangelio, ¿no? Sí. Tú estarás hoy conmigo en el paraíso. Ya, ahora podemos saber dónde está este malhechor. En el cielo, al lado de Jesús, ¿sí o no? ¿Qué hizo él de toda su vida? ¿Algo bueno o algo malo? Algo malo. Por eso él, sí, ahora está muriendo de una manera tan cruel, ¿no? Colgándose en la cruz. ¿Sí? Él asesinó a otras personas. Robó, ¿no? A muchas personas. Por eso él ahora está muriendo en la cruz. De toda su vida no creía en Dios, no creía en Jesús, no se acercaba a la palabra. Pero en este momento él aceptó al Señor Jesucristo. Su destino ha cambiado, ¿no? Sí. A través de este escenario podemos corregir algunos errores, ¿no? Muchas personas, para ir al cielo hay que hacer buenas obras, ¿sí o no? Sí, sí es verdad. Entonces él no podía recibir la salvación, porque nunca en su vida ha hecho buenos, ¿sí o no? Solamente aceptó la palabra del Señor y recibió la salvación, ahora está en el cielo. Eso es algo importante, ¿no? Y también una palabra más importante. Versículo 43 dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy es importante. Una persona que recibe la salvación tiene que tener una fecha concreta.
para recibir, para escuchar, para darse cuenta de la salvación. Este malhechor, este día escuchó la palabra del Señor. ¿Sí o no? Sí. Imagínense, si no hubiera aceptado la palabra del Señor, ¿él habría podido recibir la salvación ese día? No. Ese día tenía que aceptar la palabra del Señor. Hoy es muy importante. Ya vamos a buscar Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. ¿Entendéis mi palabra? Hebreos 3, versículo 15. Hebreos 3, 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Un malhechor endureció su corazón. Ese día de escuchar la palabra del Señor, ¿no? Endureció muchísimo. ¿Qué tan duro el corazón de las personas? ¿Qué tan dura la cabeza de las personas? Aunque se predique la palabra del Dios, pero ¿sí? No quiere escuchar, endureciendo su corazón. Todos nosotros tenemos que aceptar esta palabra. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿no? Hoy es importante. Por eso, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Hoy es el día de la salvación, ¿no? La Biblia siempre nos da importancia. Un día en el que escuchamos la palabra del Evangelio, ¿no? Colosenses capítulo 1 también, ¿no? El día en el que oísteis y conocisteis la gracia en verdad, ¿no? Desde aquel día, ¿sí? Crece y da fruto, ¿no? Hoy es importante. Hoy es el día de la salvación. Para él, para este malhechor, fue el día de la salvación. Él aceptó, ¿sí o no? Y también a través de este escenario podemos saber que la salvación fue dada solamente una vez, momentáneamente, inmediatamente, ¿no? Sí. Ya vamos a buscar Judas capítulo 1, antes de Apocalipsis, Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La última parte, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La salvación fue dada solamente una vez por la fe, como el caso de este malhechor, ¿no? En el día en el que escucho la palabra del Señor, la promesa, ¿sí? Él recibió la salvación, ¿sí o no? Por eso, sí, hoy es importante y también la salvación puede ser dada, ¿sí? una vez. En común, ¿no? Para enseñarnos esta cosa, ¿sí? Está escrito la segunda palabra de Jesús. Hoy tú estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Sí. Gran promesa, gran esperanza, ¿sí o no? Eso es la segunda
palabra. ¿Y cuál fue la tercera? Está escrito en el libro de San Juan, capítulo 19. Ya vamos a buscar San Juan. Versículo 26 y 27. San Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. A su madre, María, ¿no? Sí. Mujer, he ahí tu hijo. A su amado discípulo, se llamaba Juan, ¿no? Le dijo: he ahí tu madre. Entonces, ¿por qué está escrito esta palabra? Eso me da mucha curiosidad, ¿no? Sí, perdónalos y tú estarás conmigo en el paraíso. Eso sí, podemos pensar tan fácilmente. Pero esta palabra, ¿por qué se ha escrito? ¿Por qué está escrito de esta manera? Eso también nos da muy gran importancia para enseñarnos una nueva familia en la fe. En la fe. Algunas veces os he explicado, ¿no?, con estos versículos. De hecho, María, la madre de Jesús, tenía más de 6 hijos. San Mateo capítulo 13 está escritos los nombres de sus hijos, ¿no? Más de 6. ¿Pero por qué a Juan le dijo de esta manera: he ahí tu madre? De hecho, María era tía de San Juan, tía de San Juan. Sí, San Juan tenía su propia madre, ¿no? Sí, su propia madre. Pero ¿por qué aquí? Sí, he ahí tu madre. Para enseñarnos quién es nuestra familia verdadera, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia familia, ¿no? Sí, 5, 3 o más, ¿no? Pero la Biblia nos enseña quién será nuestra auténtica familia, ¿no? En Dios, en la fe, tenemos la familia nueva, ¿sí o no? Somos la familia. ¿No es así? Somos familia, ¿no? Por eso la Biblia dice, San Marcos capítulo 10, dice: el que aborrece su propia familia, él ganará 100 veces más en este mundo, también el mundo venidero. 100 veces más ganará la familia, ¿no? Si yo soy el único hijo de mis padres, yo no tengo ningún hermano ni hermana, ¿no? Yo soy el único hijo de mis padres. Pero ahora yo tengo muchos hermanos, ¿sí o no? ¿No? Aquí más o menos 11. Por la mañana 11, ¿no? Muchos. De toda parte del mundo, incontable. No solamente 100 veces más, sino 1000 veces, millones de veces más. ¿Sí o no? ¿Quién es nuestra familia auténtica? ¿Sí? Aquí, en la fe, en Dios, es la familia verdadera. Porque viviremos juntos eternamente en el cielo con Dios. Somos familia, ¿sí o no? Por eso tenemos que amar más a nuestra familia auténtica, verdadera. Por eso el apóstol Juan siempre predicó: amar, amar, amar. ¿Por qué está escrito esta palabra en el libro de San Juan? ¿Por qué no está escrito en el libro de San Mateo, San Lucas, San Marcos? Porque el apóstol San Juan, el amado discípulo del Señor, el apóstol del amor,
Por eso está escrito aquí, la tercera palabra, he ahí tu madre. ¿Y por qué Jesús encargó su madre al apóstol San Juan? En este momento de crucifixión de Jesús, ¿quién estaba al lado de él? Solamente el apóstol San Juan. Los demás, ¿dónde estaban? Se alejaron todo de Jesús. Solamente se quedó el apóstol San Juan, muy cerca. Eso es algo muy importante. ¿A quién Dios puede encargar la familia de Dios? ¿A quién ama más al Señor? ¿A quién se acerca más al Señor? A Él, a esa persona Dios puede encargar la familia de Dios. ¿Entendéis? Por eso al apóstol San Juan le encargó, le pidió que cuidara a su madre, María. Si fuéramos San Juan, ¿qué sentiríamos? ¿Cómo sentiríamos? Yo tengo mi madre, ¿por qué yo tengo que cuidar a mi tía? Es un poco difícil para mí pensar de esta manera. Yo no lo creo, ¿no? Sí. Con gusto, él cuidaba a su tía como madre, ¿no? Entre todos los discípulos del Señor, ¿quién vivió más largamente? El apóstol San Juan. ¿Por qué? Yo creo que con este motivo Dios dejó vivir más que otros apóstoles. Sí, él podía escribir los libros, San Juan, sí, Apocalipsis, pero con este motivo también Dios pudo dejarlo hasta vivir hasta más largamente. Entonces tenemos que pensar. Nosotros tenemos que acercarnos más al lado de Jesús. Ese lugar no es un lugar agradable, sino muy horrible. Lugar de crucifixión, ¿no? Llena de grito, de dolor, llena de sangre, muy horrible. Pero él se acercó, le miró al Señor, por eso le encargó. No sé, ustedes han escuchado, vosotros habéis escuchado la meditación de ayer, ¿sí? La meditación de ayer, ¿sí? En la memoria de Dios, ¿qué se queda? Solamente las buenas cosas. Porque la Biblia dice, nunca acordaré de tus maldades, de tus transgresiones. Esa es la promesa de Dios, ¿no? Por eso, en la memoria de Dios no hay pecado, solamente las cosas buenas. Él recuerda hasta las pequeñas cosas buenas hacia los hermanos. Es una gran oportunidad para recibir gran galardón. ¿No es así? Sí. El apóstol San Juan cuidaba a María como su madre. Entonces, sí, le dio muy gran galardón. Nosotros también tenemos que hacer la misma cosa, ¿no? Al que ama al Señor, Dios encarga la familia de su familia, ¿no? Sí. Por eso aquí está escrito la tercera palabra. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre, ¿no? Para enseñarnos nueva familia. ¿A quién Dios puede encargar su familia? Al que ama más, al que se acerca más al Señor. ¿Entendéis mi palabra? Eso la tercera. ¿Y cuál fue la cuarta? Sí. Sí. Vamos a buscar San Mateo capítulo 27. Que Dios ha creado algo así. Pues vamos a ver San Mateo capítulo 27. San Mateo capítulo 27, versículo 46. San Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo,
Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí está escrito la pregunta de Jesús. Esa es la primera vez y la última vez que hizo pregunta a Dios Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? ¿Por qué? Ni siquiera pudo llamar a Dios como Padre. Dios, ¿no? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? En aquel momento, Jesús fue un cargo que está lleno de pecado del mundo. ¿Sí o no? Dios cargó todos los pecados del mundo a Él, a Jesús. Pues Él en aquel momento, era cargo de pecado. Por eso Dios lo abandonó, ¿no? Lo juzgó. No escuchó su clamación. Como 2 Corintios capítulo 5, Dios lo hizo pecado por nosotros. Jesús no conocía ningún pecado, ¿no? No conocía pecado. Pero Dios lo hizo pecado por nosotros. Por eso en aquel momento Jesús fue cargo de pecado. Por eso ya rechazó, ¿no? Todos nosotros debemos saber que Dios aborrece el pecado. Una vez, dos veces, os he explicado sobre una expresión, ¿no? Dios aborrece el pecado, pero ama a los pecadores, ¿no? ¿Sí? ¿Os suena? ¿Sí? ¿Os suena? ¿Es cierto o no? ¿Qué os parece? Dios aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. ¿Es cierto o no? Por una parte, cierto, pero por una parte no es correcta. Dios no ama a los pecadores. Pecadores significa el que tiene pecado, también cometiendo pecado. Imaginémonos, cometemos pecado este momento. ¿Dios nos ama? No. Dios ama a la gente. Dios ama a las personas, ama a nosotros, pero no ama a los pecadores. Pero con esta expresión, ¿sí? Mucha gente malinterpreta. Dios ama a pecadores. Yo soy pecador. Yo cometo el error, pero Dios me ama y me perdona. No es así. Dios ama a nosotros, a la gente, a las personas, pero aborrece al pecador. Es cierto, ¿no? En aquel momento, Jesús, pecador, ¿sí o no? No por su propio pecado, sino por pecado de otros. Por eso Dios no le ha amparado, desechó, ¿no? Abandonó, porque era pecador. Ya vamos a buscar un versículo, Nahum, capítulo 1. ¿Dónde estará Nahum? Sí, un poco difícil de encontrar, yo creo. Nahum. En el Antiguo Testamento, después de Miqueas, Nahum. Después de Miqueas, ¿no? Nahum, capítulo 1. Nahum capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Jehová es tardo para la ira. Es verdad. Dios espera hasta que una persona se arrepienta verdaderamente. Dios espera, tardo en la ira, pero no tendrá por inocente al culpable. Juzgará al pecador. ¿Entendéis? ¿No? El que no se arrepienta su pecado sigue siendo como un pecador. Dios le juzgará. Según este versículo, ¿no?
Dios ama a nosotros, ama al mundo, ama a la gente, pero no ama al pecador. Todos nosotros tenemos que tener en cuenta esta cosa. Por eso, en ese momento, Dios abandonó a su Hijo amado Jesucristo, ¿no? Porque fue cargo de pecado, lleno de pecado, ¿sí o no? Cargó todos los pecados del mundo. Él es una persona más culpable que todo el mundo en aquel momento, ¿sí o no? Por eso Dios le ha desamparado. Él clamó, pero Dios no lo escuchó. Eso es la cuarta palabra. Y la quinta, ¿cuál fue? Tengo sed. Tengo sed. Ya, vamos a buscar San Juan capítulo 19. San Juan 19, versículo 28. San Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed, tengo sed. Sí, de hecho, Jesucristo derramó mucha sangre, pero por eso físicamente tenía sed. Tuvo sed, ¿no? Sí. Pero esta palabra nos enseña sobre su sed espiritual. Una vez, en el libro de San Juan, a una mujer le pidió algo de beber, ¿no? San Juan capítulo 4, a una samaritana, al lado de pozo, ¿no? Si me puedes dar un poco de beber porque yo tengo sed. Sí. En aquel momento, esa mujer le dio a Jesús una gota de agua. No. Jesús lo sabía de antemano, pero le pidió. ¿Por qué le pidió me diera el agua? Esta expresión nos enseña la sed espiritual de Jesús. Después, ver un escenario que mucha gente viniera a Jesús de su aldea, ¿no? Y luego Jesús no le pidió a esa mujer que diera el agua. Ya se olvidó su sed. Ya se sació todo. ¿Por qué? La gente que busca al Señor le sació su sed. Eso es sed espiritual. Ahora Dios está buscando. Ahora está buscando saciar su sed. Entonces, ¿cómo podemos saciar la sed de Jesús espiritual? Eso es algo importante, ¿no? Sí. De hecho, el libro de Proverbios está escrito: un siervo fiel a su dueño como una agua fría, enfriar, ¿no? En el día de calor. Imagínense, un día muy caluroso, se trabaja muchísimo, entonces tendría mucha sed, ¿no? Sí, pero viene una persona con agua muy fría. ¡Ay, qué agradable!, ¿no? Sí, de esta manera, un siervo fiel, un testigo fiel para su dueño es una agua fría para enfriarse. Dios está buscando un testigo fiel, un siervo fiel, un obrero fiel para saciar su sed. Entonces, ¿quién será? Nosotros mismos, ¿no? Nosotros deberíamos ser un testigo fiel para saciar, para enfriar a nuestro Señor Jesucristo. Jesús, que dijo: yo tengo sed. Sigo teniendo sed. ¿Quién puede saciarme? Un testigo fiel, un siervo fiel puede saciar la sed de Jesús. Pero, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dieron los soldados?
vinagre, ¿no? Aquí versículo 29. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, ¿no? Sí. De hecho, antes San Mateo capítulo 27, los soldados le dieron, sí, el vinagre. Pero Jesús gustó el vinagre, lo rechazó, ¿no? Lo rechazó. ¿Por qué vinagre? Es vinagre como un calmante. Normalmente los soldados le dieron a unas personas que están en cruz para calmar su dolor, le dieron, ¿sí? Vinagre. ¿Es algo bueno o no? ¿Qué les parece? Dar calmante a una persona que tiene dolor, ¿algo bueno o no? ¿No? ¿No bueno para calmar su dolor? ¿Sí? Es algo bueno, ¿no? Con buena intención. Los soldados le dieron a Jesús un calmante. Pero en aquel momento, ¿Jesús qué quiso? Era agua para saciar la sed. Pero los soldados le dieron el calmante con buena intención. Los cristianos hacen de la misma manera, sin saber el verdadero anhelo del Señor, según su manera, según su pensamiento. Yo hago esto, Dios se agradará. Con vinagre. Los soldados le dieron vinagre con buena intención, pero Dios no lo tomó. El Señor no quiso esto. Quiso saciar su sed. ¿Entendéis mi palabra? Por eso tenemos que corregir nuestro pensamiento. Sin saber, podemos, sí, hacer la misma equivocación que hicieron los soldados. Los soldados le dieron con buena intención el vinagre para calmar el dolor de Jesús. Pero Jesús no lo quiso. Quiso el agua. Quiso el buen obrero. Entonces tenemos que ser buen obrero para saciar la sed de Jesús. Eso, la quinta palabra. A través de esta expresión podemos ver el anhelo de Dios, el corazón de Dios. ¿Sí o no? Eso, la quinta palabra. Y la sexta, eso, consumado, es la palabra muy maravillosa, ¿no? El original griego, tetelestai. ¿A qué se refiere esto? Ya se ha solucionado la deuda. ¿No? Ya se ha pagado totalmente. En la época de Jesús, el que no pudo pagar la deuda, puede ser vendido, ¿no? Como esclavo. Pero ya se ha solucionado la deuda, ya no hace falta ser esclavo. Un esclavo, después de pagar, entonces ser libre. Este sentido tiene tetelestai, consumado es. Éramos siervos del pecado, ¿no? No pagando su precio. Por eso, sí, siendo siervo del pecado. Pero sí, el Señor pagó totalmente. Consumado es. Ya se ha solucionado. A través de este versículo podemos saber que somos libres de servidumbre del pecado. ¿Sí o no? ¿No? Esta palabra, sí, nos hace recordar la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Éramos deudores, casi 10,000 talentos, pero ya se ha solucionado, ¿no? Con la sangre de Jesús. Mucha gente, aunque lee esta parte, pero sí, no se lleva en su corazón esta palabra, por eso sigue pagando su deuda con sus buenas obras. ¿Sí o no? Yo hago esto, Dios me quitará un poco de deuda. Yo hago más, Dios me quitará más, un poquito más mi deuda. Sin saber, sin conocer esta palabra. Sigue equivocándose. Yo hago esto, sí, Dios me quita. Yo confieso mi pecado, Dios me quita. No es así. Consumado es.
Es algo ¿sí? Impresionante, ¿no? Sí. Todo el mundo tiene que creer en esta palabra. Consumado es. Consumado es. Como un recibo. Cuando pagamos un impuesto, ¿sí? Nos da, ¿sí? Recibo, ¿no? Con este recibo no hace falta pagar otra vez. ¿Por qué? El recibo es garantía. ¿Sí? Nos garantiza que hemos pagado todo. La garantía. El recibo. Dios, mire, ya consumado es, dijo Jesús. Por eso yo no hace falta. Se paga otra vez. Consumado es. Impresionante. Antes de morir, Jesús dijo, ya se ha cumplido su obra. ¿No? Este obra es muy importante. Y luego, la última. ¿Cuál es? Ya, vamos a buscar San Lucas, capítulo 23. San Lucas capítulo 23, versículo 46. San Lucas 23, 46. Ya, leámoslo juntos. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La última palabra. Encomiendo mi espíritu a ti, Padre. ¿No? Encomendar. Entonces, como un verdadero cristiano, nosotros algunas cosas tenemos que encomendar a Padre Dios. Por eso la Biblia nos enseña algunas partes. Encomienda algo a Dios. Nosotros tenemos que encomendar algo a Dios. Primeramente, ¿cuál será? Nuestro camino. Vamos a buscar Salmo capítulo 37. Salmo 37, versículo 5. Este versículo es muy famoso. Todo el mundo le gusta, pero tenemos que pensar profundamente el significado verdadero. Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Encomienda a Jehová, ¿qué? Tu camino. Tu camino. Entonces, vamos a preguntar a nosotros mismos. ¿Realmente yo puedo encomendar mi camino a Dios? ¿Verdaderamente? Este versículo nos exhorta, nos anima mucho. Tú encomienda tu camino a Dios, entonces Él te guiará, ¿no? Pero realmente no podemos encomendar nuestro camino a Dios perfectamente. Por eso Dios no puede guiarnos hacia su camino. Seguimos caminando con nuestro pensamiento, sin encomendado nuestro camino a Dios. Por eso Dios no puede guiarnos. Encomienda tu camino. Tenemos que dejar nuestro camino a Dios para que nos guíe, según su voluntad, según su intención. Muchos cristianos les gusta esta palabra, pero no encomienda su camino verdaderamente. Sí, sigue resistiendo, memorizando la palabra, pero realmente no lo hace. Sí. Antes yo servía servicio militar en Corea por más de 2 años, ¿no? En aquel momento, casi por 8 meses, me alejé de Dios totalmente. Porque en aquel momento no tenía ninguna libertad. No podía salir, no podía reunirme con los hermanos, ¿no? Solamente oraba a Dios, nada más. Pero poco a poco, no teniendo ninguna preocupación, tribulación, mi corazón un poco endureció.
Por eso me alejo de Dios. Sí, yo era salvo, pero por 8 meses. Pero un día yo leí un libro. Este libro me cambió totalmente. Me hizo acercarme a Dios más. Ese libro tiene este contenido. No sé, ¿cómo se llama? Una bicicleta que tiene dos sillines, dos asientos. ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo. Sí. Una bicicleta que tiene 2 asientos, ¿no? Sí. Un día yo pedaleo bicicleta, yo solo, pero me cuesta mucho. Por eso miro atrás y me di cuenta de que Dios está sentándose detrás de mí. Por eso me cuesta. Y de repente se oye la palabra de Dios. Ya ahora cambiamos el asiento. Ya ahora Dios está sentándose delante de mí. Y yo pedaleo. De repente me dejó de pedalear. Por eso Dios me dice, tú tienes que pedalear, porque a mí yo solo no puedo pedalear. Tú tienes que pedalear, por favor. Y luego yo empecé a pedalear. Y luego yo quiero adelantar, yo quiero sentarme en el asiento delantero. Por eso le pido a Dios, Dios, yo quiero sentarme aquí, ¿tú puedes sentarte detrás? Le dijo Dios, yo no quiero, yo quiero dirigirte con mi voluntad. Solamente tú tienes que pedalear detrás de mí. ¿Entendéis? Me di cuenta, mi responsabilidad. Mi responsabilidad no agarrar manillar, sino pedalear detrás de Dios. Este libro me hizo acercarme a Dios otra vez. Yo tengo que pedalear. Encomiendo mi manillar a Dios. Dios nos dirigió. No solamente un camino plano, suave, sino también un camino muy difícil. Curva, llena de piedra, llena de obstáculos. Pero el buen conductor nos guía. Nuestra responsabilidad es pedalear. ¿Entendéis mi palabra? Encomienda tu camino a Dios. Eso significa pedalear según el ritmo de Dios. Y otra cosa más. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda tus obras a Dios, tus obras. ¿Qué obras tenemos ahora? Predicar, ¿no? Predicar. Nuestro deber es, nuestra obra es predicar nada más. No podemos ser capaces de salvar a unas personas. No tenemos este poder. Solamente si podemos predicar la palabra. Entonces, a través de nuestra predicación, Señor obrará, ¿no? Encomienda tus obras a Dios, ¿no? Esa es la segunda cosa. Y también Dios nos manda. Ya, Salmo capítulo 55, versículo 22 dice, Salmo 55, versículo 22, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga pesada, ¿no? En la vida, si tenemos mucha carga, ¿no? Llevándonos en nuestros hombros, las cargas. Pero la Biblia dice, echa sobre Dios tu carga.
porque Él te sustentará. ¿No? Antes de viniéramos aquí, España, con este versículo yo oraba a Dios. Como os he dicho, yo tengo mis padres. Yo soy el único hijo de ellos, ¿no? Sí. Yo obedezco tu palabra, Señor, pero tú encarga a mi familia, por favor. Porque yo tengo mucha preocupación, mucha carga, pero echa sobre Jehová tu carga. Con este versículo yo oraba a Dios. Sigo orando, ¿no? Echa nuestra carga sobre Dios. Gran consolación, ¿no es así? Echa nuestra carga sobre Dios. Él te sustentará, ¿no? Y una cosa más, ansiedad, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ya vamos a buscar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿no? Echando toda ansiedad. Sí, gran consolación, ¿no es así? Como os he dicho, nosotros solamente tenemos que pedalear, nada más, pedalear. Echando nuestra ansiedad sobre Dios, echando nuestra carga sobre Dios. Entonces, Él nos sustentará, nos guiará, ¿no? Encomiendo nuestro camino, nuestra obra, nuestra ansiedad, nuestra carga. Y una cosa más importante, nosotros mismos tenemos que encomendarnos a Dios, ¿no? Vamos a buscar segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿no? Sí. Nosotros mismos tenemos que encomendar, presentarnos a Dios como buen obrero, que no tiene ninguna vergüenza ante Dios, ¿no? Por eso Jesús dijo la última palabra: encomiendo mi espíritu a ti, Dios. Nosotros tenemos que confesar de la misma manera: Padre Dios, encomiendo yo a mí mismo a ti, Padre. Acéptame mi vida, ¿no? Entonces Dios nos aceptará. Estas 7 palabras nos enseñan estas cosas. Para recibir el perdón de pecado, sí tenemos que tener el corazón de perdonar a otras, conociendo quién es Jesús, conociendo que nuestra deuda toda se ha solucionado, pagado, ¿no? Y tenemos que creer la gran promesa: tú estarás hoy conmigo en el paraíso, ¿no? Hoy, el día de la salvación. No endurezcáis vuestros corazones. La tercera, nueva familia. He ahí tu hijo, he ahí tu madre, he ahí de sus familias, hermanos y hermanas, ¿no? Y Dios aborrece el pecado, juzga a los pecadores, como la aclamación de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y tenemos que ver el deseo del Señor, su sed. Yo tengo sed. También consumado es, ya se ha solucionado nuestra deuda, nuestro pecado, ¿no? Y la última, encomiendo mi espíritu a ti, Dios.
tenemos que encomendar nuestro camino, nuestra obra, nuestra carga, ansiedad, y nosotros, nuestro ser, todo. ¿Entendéis mi palabra? 7 palabras muy importantes. Su orden, recuerde por favor, ¿vale? Ya. Hoy hasta aquí, ¿sí? Vamos a terminar con la oración. Padre Dios, que nos amas, te damos muchísimas gracias por darnos la gran enseñanza por medio de la predicación de hoy. Hoy hemos aprendido sobre las 7 palabras que dijo Jesús en su crucifixión. Todos nosotros queremos recibir tu bendición más y más. Queremos perdonar a nuestros hermanos, a la gente que nos aplique, pero con nuestra propia fuerza no podemos hacerlo. Ayúdanos para que podamos recordar tu gran misericordia, tu gran generosidad que nos ha perdonado toda nuestra deuda. Por eso podemos perdonar a otros. También queremos ser más fieles a ti, Señor, como buen testigo, como buen obrero para saciar tu sed. Aunque no somos perfectos, pero con tu amor, con tu ayuda, podemos ser fieles. Por eso te pedimos. Y también queremos encomendar nuestro ser a ti, Señor. Acéptanos y guíanos hacia el camino correcto según tu voluntad. También utiliza a cada uno de nosotros como buena herramienta del Evangelio para difundir este Evangelio a nuestros seres queridos, nuestra familia, parientes, conocidos y amigos. No nos falta mucho tiempo, no nos queda mucho tiempo para predicar tu palabra, porque en un poco tiempo vendrá nuestro Señor Jesucristo. Antes de venga el Señor, salva a más personas según tu voluntad. Por eso te pedimos, llena nuestro corazón de tu amor, para que amemos unos a otros con tu amor a nuestros hermanos, a nuestra familia en la fe. También llena tu iglesia de tu palabra, de tu poder, para que se muestra tu gran poder hacia la gente. En estos momentos mucha gente está sufriendo. Entre ellos hay algunos que están buscándote. Por eso guíales a tu iglesia para que pueda escuchar tu palabra, para que pueda encontrar tu gran amor. Por eso te pedimos. Entre nosotros hay algunos hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles. Están buscando tu provisión. Por eso, provéeles según tu providencia lo que necesitan. Porque tú sabes sus situaciones mejor que nosotros. Ayúdales también, fortaléceles con tu palabra para que no podamos caernos de la tentación. Por eso te pedimos. Veamos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén.